Relación sobre los compromisos e inversiones pendientes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en las ciudades de Girona y Figueres, de Girona especialmente en infraestructuras. El senador Martí de Lofeo tiene la palabra para exponer la interpelación. Sí, gracias, presidenta. Señora ministra, intentaré centrar mi intervención con un tono constructivo, muy propositivo. Creo que usted lo podrá comprobar. Desde nuestro punto de vista, los incumplimientos en inversiones por parte de los diferentes gobiernos del Estado en Cataluña son una constante que se mantiene más o menos estable a lo largo del tiempo, independientemente de su color o de su ideología. Solo comparable al déficit fiscal que en septiembre la Generalitat de Cataluña fijó en más de 20.000 millones de euros para el año 2019, según el método del flujo monetario, o lo que es lo mismo, un 8,5% del PIB català. Quizás el ejemplo más evidente de la falta de inversión es la baja ejecución o directamente la inejecución de proyectos en materia de infraestructuras que año tras año duermen el sueño de los justos en un cajón cualquiera de un u otro ministerio. Es decir, se incumple con aquello acordado de manera reiterada y sistemática, pese a, por ejemplo, las obligaciones derivadas de la disposición adicional tercera del Estatut d'Autonomia de Cataluña relativas a la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras de acuerdo con el PIB català durante 7 años. Nos encontramos simple y llanamente frente a una cuestión de prioridades y voluntad política. Pues bien, las ciudades de Girona y Figueras, con sus respectivas áreas urbanas y el efecto tractor añadido que ejercen como capitales comarcales y de demarcación y como nodos de conectividad y movilidad laboral en un espacio transfronterizo, no son ajenas a esta infrafinanciación, a la inejecución endémica ni tampoco al incumplimiento de inversiones y compromisos pendientes que llegan a acumular retrasos de décadas. Pero vamos a ejemplos prácticos para dimensionar en su justa medida la magnitud. Intentaré estructurar mi intervención en como mínimo 4 o 5 bloques temáticos o ámbitos de intervención por parte del Estado. Si nos centramos en infraestructuras ferroviarias, en Girona, a pesar del compromiso del Ministerio de Fomento, entonces bajo administración socialista, por cierto, de hacer efectivo el soterramiento de las vías del tren convencional, aprovechando las obras del tren de alta velocidad iniciadas en 2008, este compromiso no se ha hecho realidad más allá del proyecto de obra redactado desde el 2010, aduciendo, entre otros motivos, la falta de disponibilidad presupuestaria o incluso responsabilizando a la Generalitat de Cataluña y al Ayuntamiento de Girona de la asunción de los costes. Cuando se redactó el proyecto, se calculó que el coste del soterramiento y el derribo del viaducto que cruza la ciudad sería de unos 400 millones de euros, cantidad que es más del triple del presupuesto anual del Ayuntamiento de Girona. Sigamos. En Figueras, la línea de tren convencional transcurre por el este, atravesando el núcleo urbano en dirección sureste y con la estación de viajeros en una posición central respecto a la ciudad y un trazado en superficie que provoca problemas de movilidad interna al discurrir al mismo nivel respecto a los viales adyacentes, con 2 pasos principales afectados, el paso a nivel de l'Avinguda Vilallonga y el paso a nivel del carrer Cabanes, Passeig de Vilatenim, y conlleva también problemas de seguridad por el riesgo y el peligro de atropello. Las vías del tren suponen, por tanto, un impedimento a la continuidad de las tramas urbanas y, desgraciadamente, una cicatriz y un agravio histórico en la trama urbana consolidada que afecta al desarrollo económico. Ya en octubre de 2012, el Ministerio de Fomento encargó un estudio para la supresión de los pasos a nivel mediante el soterramiento con pantallas. Es prioritario calendarizar los trabajos para resolver efectivamente, con carácter de urgencia, las problemáticas del trazado ferroviario de la línea de tren convencional, aprovechando, además, que el municipio actualmente está redactando un nuevo planeamiento general urbanístico. Una mención aparte merece el servicio de la línea de alta velocidad media distancia Avant entre Figueres, Girona y Barcelona. El trabajo conjunto con la plataforma de usuaris d'Avant Barcelona, Girona, Figueres nos ha permitido constatar que en la línea comercial de altas prestaciones más rendible del Estado aún no se han recuperado las frecuencias prepandemia y para dignificar el servicio y adaptarse a la demanda de los usuarios es fundamental incluir, entre otras medidas, nuevas frecuencias que permitan conciliar la vida laboral, familiar, estudiantil y de ocio. Por ejemplo,
dando respuesta a la largamente reivindicada frecuencia de las 20-30 horas desde Barcelona, aumentar el número de plazas disponibles en las franjas con una mayor demanda, así como poder formalizar el abono del tren de alta velocidad en estaciones diferentes a la de Barcelona-Sants. Avancemos un poco más y nos vamos a referir ahora a las infraestructuras viarias. Figueras tiene 3 proyectos inaplazables. El traspaso de la travesía urbana de la Nacional 2A. El antiguo trazado de la carretera de Barcelona a Francia recorre la actual avinguda Salvador Dalí, que confluye además con la carretera nacional 260, también de titularidad estatal. Al no tratarse de vías de titularidad municipal, se hace muy difícil intervenir para adecuarlas a nuevas necesidades y funciones. Se trata de una mejora y de su humanización para integrarlas en la trama urbana consolidada. En el marco de una orden ministerial, se ha regulado la entrega a los ayuntamientos de los tramos urbanos de carreteras del Estado, entendiéndose esta entrega con unas obligaciones previas por parte del Estado para que se haga efectiva en condiciones. En este sentido, precisamente, el Ayuntamiento de Figueres ha fijado el importe de las actuaciones previas al traspaso en su memoria valorada de julio de 2022 por un valor aproximado de 9,7 millones de euros. El desdoblamiento del cinturón de ronda en la Nacional 2. La Nacional 2 tiene como reto pendiente las actuaciones de mejora y/o desdoblamiento en los tramos comprendidos entre Orriols y la Junquera. Para hacerlo posible debemos asegurar las actuaciones necesarias que resuelvan las conexiones en el norte con la autopista P7 y en el sur, siendo conocedores de los últimos proyectos de trazado encargados por el Ministerio. Es imprescindible ejecutar lo antes posible el desdoblamiento de la Nacional 2 a su paso por la ciudad para incorporar este tramo a la autovía del noroeste, A2, los enlaces con la AP7 y el tramo de la variante Figueres-Pont de Molins. Un nuevo acceso desde la AP7 a la carretera nacional 260. Los accesos a la ciudad desde la autopista AP7 se realizan a través de las salidas norte, número 3, y sur, número 4. La reciente finalización de los peajes ha de ser vista como una oportunidad para la mejora de la movilidad y un claro impulso económico en un eje de comunicación clave para el área urbana de Figueras. Por estos motivos, tiene aún más sentido e interés que nunca plantearse una nueva salida denominada Figueres Centre que enlace con la Nacional 260 en el término municipal de Vilafant, situándose a menos de 1 kilómetro del centro neurálgico de la ciudad. Otro gran ámbito es la cesión de los inmuebles de la Sareb para uso social y el fin de los desahucios. Según el último estudio del Ayuntamiento de Girona, la Sareb tiene hasta un total de 63 viviendas vacías en el municipio. Es un contrasentido, repito, un contrasentido que siendo el Gobierno el propietario mayoritario de la Sareb desde enero de 2022 no se haya llegado a un acuerdo para hacer efectiva la cesión gratuita al Ayuntamiento de los mencionados inmuebles para poder hacer frente a políticas de vivienda y a la emergencia habitacional. Por si esto fuera poco, y aunque parezca imposible, desde enero de 2022 la Sareb ha efectuado hasta 34 desahucios en la ciudad. Fíjese, el propio PSC de Girona reconocía hace unos días que de los más de 12.000 pisos que dispone la Sareb en Cataluña, únicamente unos 1.700 han sido cedidos a diferentes ayuntamientos del territorio mediante 23 convenios, lo que representa un porcentaje inadmisible, poco más del 10%, muy alejado de las necesidades reales de vivienda asequible de la población. Por su parte, debido a la opacidad y a las dificultades para acceder a la información de los inmuebles, el Ayuntamiento de Figueres cree que en la ciudad hay un total de 85 pisos propiedad de la Sareb, sin tener en cuenta los solares edificables y las posibles viviendas en sectores urbanizables. Señora ministra, veamos ahora, resumidamente, otras cuestiones que incumben a su Gobierno, como por ejemplo los grandes déficits en la prestación de servicios de la Administración General del Estado en Girona. Es necesario el refuerzo en la oficina de extranjería, con una pérdida de plazas en 10 años de entre el 25 y el 30% en el cuerpo de funcionarios del Estado en la demarcación, según el sindicato CESIF, vulnerándose así derechos fundamentales por la falta de una atención presencial adecuada. Además, existe un colapso de proporciones descomunales en la Dirección General de Tráfico. Las autoescuelas han contabilizado 7.500 alumnos, repetiré muy lentamente, 7.500 alumnos pendientes de poder realizar el examen práctico del permiso de conducir y un tiempo de espera de entre 3 y 6 meses en función de la autoescuela que conlleva en muchos casos la caducidad del plazo para realizar el examen y en otros tantos perder oportunidades de trabajo o de optar a oposiciones.
Los alumnos se ven obligados a hacer el examen lejos de la demarcación por falta de examinadores, evidenciando la precaria planificación del Estado en la demarcación. Pero la Oficina de Extranjería y la DGT no son los únicos servicios que se encuentran en una situación límite por la insuficiencia generalizada de personal. Los juzgados de Girona cerraron el primer trimestre de 2022 con más de 48.000 sentencias pendientes de ejecutar, la cifra más alta de la última década, situación ciertamente agravada por la pandemia. Acabo, presidenta, señora ministra. Existen tensiones y disfunciones en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, del Servicio Público de Empleo Estatal y de Correos, denunciadas reiteradamente por Comisiones Obreras y la CGT, respectivamente, e incluso en la Oficina del Cuerpo Nacional de Policía para renovar el DNI o el pasaporte, con un tiempo de espera de hasta 2 meses este verano pasado, según la Organización de Consumidores Facua. Señora ministra, debemos actuar rápido, debemos solucionar estos déficits en infraestructuras y otros servicios de la Administración General del Estado en la demarcación de Girona, en las ciudades de Girona y Figueras. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señoría. Para contestar la interpelación en nombre del Gobierno tiene la palabra la señora ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Muchas gracias, señor presidente. También quiero agradecerle a usted, señoría, la oportunidad para responder a esta interpelación, puesto que nos permite explicar qué es lo que se ha hecho, lo que estamos haciendo, pero también cuáles son nuestros proyectos, nuestros planes para mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas y, en concreto, a los que viven en la provincia de Girona. Usted me pregunta por Girona y por Figueras, pero si me permite, pues también le voy a dar algunos datos relativos a la provincia, porque tratándose de infraestructuras, muchas actuaciones y proyectos que benefician a ambas ciudades requieren de una mirada más amplia y que, en fin, tienen un ámbito territorial superior al de esas 2 ciudades. También me pregunta usted y hace referencia a los compromisos pendientes, y yo también se los voy a explicar en el mismo tono constructivo que me proponía, pero también le voy a enumerar, creo que es necesario, cuáles son los compromisos cumplidos, que son desde luego muchos más, y se los voy a explicar porque desde luego este Gobierno cumple, porque cumplimos con Cataluña, cumplimos con los catalanes y con las catalanas y también cumplimos, por supuesto, con Girona y con Figueras y con toda la provincia. Y aunque muchas veces se insista en la leyenda negra de que las inversiones del Gobierno en Cataluña no llegan, la verdad es que tenemos que seguir insistiendo en que estamos ejecutando y que estamos invirtiendo más que nunca en Cataluña y que Cataluña está siendo la comunidad autónoma que más inversión recibe en términos absolutos desde que llegamos al Gobierno. Y cada año estamos invirtiendo más. Solo en el primer semestre del año 2022 hemos incrementado la inversión ejecutada en torno a un 40% respecto a lo que se invirtió en el primer semestre del año 2021. Y centrándonos en la provincia de Girona, hasta finales de agosto les puedo decir que llevamos ejecutado el 52% de las inversiones presupuestadas en la provincia. Como referencia, y se me permiten, por comparativa, decirles, recordarles, señalar que el Departament de Territori, que ahora ostentan la titularidad de Esquerra Republicana, su grupo, solo ha movilizado en la provincia de Girona el 31% de lo previsto y que solo ha ejecutado el 14% de lo previsto. Mire, nosotros hemos ejecutado el 52%, al Departament del Territori solo ha ejecutado el 14%. De cualquier modo, yo creo que convendrá conmigo que no podemos estar nunca satisfechos con un nivel de ejecución por debajo del 100%, pero cuando hablamos de infraestructuras, insisto, hay muchas partes que por su complejidad requieren de más tiempo. También el alza de los precios, la escasez de materias primas ha ralentizado también el proceso de ejecución y, por ejemplo, 8 de nuestras licitaciones se han declarado desiertas en lo que va de año en Cataluña. Esto nos sucede a todas las administraciones. La semana pasada
pasada fue la Cámara de Contractistas d'Obres de Catalunya la que dijo, la que señaló que en Cataluña entre 2021 y 2022 se quedaron desiertas 370 licitaciones de obras, 95 millones de euros de las administraciones públicas que no se pudieron ejecutar. Yo ya le he dicho que 8 corresponden a este ministerio. Haga usted la resta, 370, solo 8 son de este ministerio las que resultaron desiertas. Por lo tanto, dejen de buscar agravios siempre, ¿no?, a problemas coyunturales que sufrimos todas las administraciones. Desde luego que también es necesario reflexionar por qué poner en marcha, por qué invertir en algunas infraestructuras en Cataluña nos cuesta mucho más que en otras comunidades autónomas. Pero no se preocupe, por suerte para la ciudadanía de Cataluña, a pesar de todas esas dificultades, seguimos impulsando las infraestructuras que son necesarias en Cataluña y en Girona en particular. Conocemos, desde luego, la importancia que para eso tienen los presupuestos. Conocemos el peligro también de las prórrogas presupuestarias, aunque algunos desde Cataluña frivolicen sobre ellas. Hace 2 semanas presenté las cuentas para el 2023 y su impacto en Cataluña y quiero decir que mantenemos una inversión récord del año pasado, más de 2.000 millones, casi 2.900 millones de euros en inversiones para Cataluña. En Girona, en concreto, aumentamos el gasto en un 9% hasta llegar a los casi 140 millones de euros. Y no digo gasto porque la vivienda, como usted sabe, no computa en la inversión del capítulo 6, pero para nosotros también es una prioridad. Por eso que también hemos hecho esa transferencia de más de 350 millones de euros destinados a políticas de vivienda, que estamos firmando convenios con ayuntamientos, que estamos aplicando un plan estatal de vivienda que hoy mismo en Consejo de Ministros hemos aprobado incorporar al plan de vivienda 10 millones para que las comunidades autónomas puedan adquirir, puedan comprar con cargo a esos 10 millones de euros viviendas de la Sareb y, por lo tanto, nuestro compromiso con la vivienda es indiscutible. Pero, en resumidas cuentas, señor Martí, yo le animo también a apoyar las cuentas que hacen posible el cumplimiento y que garantizan este ritmo inversor en Cataluña. Pero entrando en materia, como usted lo ha hecho en ferrocarriles y en Girona, estamos trabajando en la estación de alta velocidad en el aeropuerto de Girona. Apostamos firmemente por la movilidad sostenible y la intermodalidad. En junio de 2021 adjudicamos la redacción del estudio informativo de esta estación y el contrato está en marcha con un plazo de 2 años. El objetivo es poder iniciar el procedimiento de evaluación ambiental simplificada de la nueva estación durante el presente año. En unas semanas voy a visitar Girona para explicar con más detalle los avances de este proyecto tan importante. También estamos en contacto con el Ayuntamiento para abordar la integración ferroviaria de Figueras y la supresión pendiente de los pasos a nivel a los que usted hacía referencia en la línea ferroviaria convencional que atraviesa el centro del municipio. El siguiente paso será confirmar con el Ayuntamiento y con la Generalitat la opción de consenso para desarrollar estos proyectos y, en su caso, los trámites necesarios. En cuanto a las obras que se está ejecutando actualmente Adif, desde agosto del 2021 se está ejecutando mejoras de la permeabilidad, del drenaje, del acondicionamiento de cauces de algunas rieras y también de mejoras de urbanizaciones en las proximidades de la alta velocidad. De la mano también del Ayuntamiento de Girona, después de muchos esfuerzos, intercambios de documentos y de mucho trabajo, se ha avanzado en el proyecto de urbanización de la Plaza España, a la que usted también hacía referencia. La licitación de estas obras está supeditada a la firma de ese convenio con el Ayuntamiento y, en cuanto tengamos la firma de ese convenio, esperemos adjudicar también las obras e iniciarlas para acabar por fin con esta historia interminable. Este año vamos a ejecutar parte de la urbanización de la Plaza España y, como sabrá también, este verano terminamos el vallado en la zona de Masgrí. También hemos desatascado la situación en Villamaya con una propuesta sencilla e innovadora para que la Generalitat pueda impulsar su estación de mercancías. Otro ejemplo más de que nuestro compromiso es de colaborar con todas las administraciones. Y en cuanto a Rodalies, estamos renovando la catenaria entre Figueras y Portbou, 13 millones. Hemos licitado este mes una nueva subestación eléctrica en Figueras por 6,5 millones de euros y otras tantas inversiones que muchas veces, insisto, son invisibles para el ciudadano, pero que desde luego también contribuyen a mejorar nuestro servicio y a que sea un servicio de calidad. En
cuanto a Renfe, también muestra de nuestro compromiso es la recuperación de la oferta anterior a la pandemia. Este mes de septiembre hemos aumentado el número de plazas Avant, Barcelona, Girona, Figueras, Vilafant, ofreciendo más de 36.200 plazas semanales, una cifra prácticamente igual a la oferta de plazas Avant anteriores a la pandemia, a la crisis sanitaria. Y desde el 1 de octubre se ha incorporado también un nuevo servicio, Avant desde Barcelona y Figueras, y con este nuevo tren también se refuerza esa franja a la que usted hacía referencia, a la franja de tarde de vuelta hacia Girona, Figueras, Vilafant. Y le recuerdo que también cumplimos con nuestro compromiso de hacer más accesible el transporte público a las clases medias y trabajadoras con la bonificación de los bonos Avant. Hasta la semana pasada hemos expedido 6.345 bonos Avant entre Barcelona y Figueras. También estamos acometiendo muchísimas obras en carreteras. Hemos puesto en servicio 2 tramos de la A2 entre Massanet, Sils y Medinyà y Orriols, y actualmente estamos ejecutando obras en el tramo de la Nacional 2 entre Tordera y Massanet. También estamos avanzando en los proyectos de la Nacional 2 entre Orriols y Las Junqueras, y específicamente en Figueras estamos trabajando con el Ayuntamiento en la transferencia de algunas vías. Estamos a punto de adjudicar la redacción de algunos proyectos de la variante de Vilafant, el nuevo enlace de la AP7 entre Figueras Centra, y acabamos de licitar también obras de mejora para 2 intersecciones en la Nacional 2 en el entorno de Figueras. En Girona, lo más importante son las actuaciones ligadas a la liberalización de la AP7, y pronto también finalizaremos el contrato de redacción del proyecto de mejora del enlace con Girona Nord. Por tanto, estamos acometiendo importantes actuaciones. Desde luego, yo creo que marcamos un punto muy diferente al que nos encontramos en el año 2017, y desde luego pueden haber compromisos todavía pendientes, pero desde luego estamos avanzando muchísimo. Lo que se requiere también para seguir avanzando, señor Martí, es que sean responsables y que también den apoyo a unos presupuestos que garantizan el ritmo de estas inversiones en Cataluña. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Tiene la palabra el senador interpelante, su señoría Martí Deulofeu. Sí, gracias, presidente. Señora ministra, ha contestado parcialmente algunas de las cuestiones que yo le he planteado en mi primera intervención. Le agradezco su exhaustiva respuesta y me alegra saber que en algunos aspectos concretos estamos avanzando, aunque tengo algunas dudas. La primera de ellas, insistir en el hecho de que, de acuerdo con el informe de distribución territorial de la inversión del sector público estatal del 2021, la inversión real de la Administración General del Estado en Cataluña fue del 35,7%, es decir, 739,8 millones de euros sobre un total de 2.068 millones de euros. Déjeme ahora que le hable de otro bloque o ámbito de intervención del Estado que podríamos denominar cajón de desastre o miscelánea, y que hace referencia a algunas inversiones, proyectos pendientes en el municipio, en la ciudad de Girona. En primer lugar, desencallar de una vez por todas la situación del Archivo Histórico de Girona. Es una negociación que se arrastra desde hace más de una década y parece que en breve, el próximo 2 de noviembre, el vicealcalde de Girona, Quim Ayats, viajará precisamente a Madrid para reunirse con el Ministerio de Cultura en relación a esta cuestión. Otro aspecto, la cesión del edificio de los antiguos cuarteles militares al Ayuntamiento. Este edificio, situado justo frente a la Biblioteca Carla Reola, ha sido motivo en diferentes conversaciones entre el Ayuntamiento de Girona y el Estado para intentar llegar a una solución que parece que se podría producir a través de una permuta. Lo que pasa es que el Estado se niega a ceder ese espacio, puesto que alega que aún se está utilizando, a pesar de que en el 2015 solo trabajaban en él un total de 6 personas.
Otra cuestión relacionada con una infraestructura ferroviaria, pero quizás con un uso diferente, ¿no? El aparcamiento abandonado en la estación del tren de alta velocidad, entre la estación de autobuses de Girona y los andenes del tren de alta velocidad hay 2 plantas vacías. Parece que en su momento el Ministerio de Fomento incluyó este aparcamiento en multitud de proyectos y, a pesar de que el Ayuntamiento de Girona también hizo algunos estudios de movilidad, incluso económicos, pues este tema no avanzó. Y, por último, usted ha hablado precisamente de la reforma de la Plaza de España. Yo tengo algunas dudas. Se ve que no había un acuerdo sobre la parte de responsabilidad de cada uno de los actores para asumir parte del coste. Usted me ha dicho que solo falta, digamos, el convenio. Yo no he entendido muy bien si llegaron a un acuerdo sobre el convenio o sobre la firma de este convenio. En cualquier caso, señora ministra, señor presidente, acabo ya. Es importante avanzar en la aprobación de los proyectos, en su licitación, en la ejecución total, insisto, en la ejecución total, con la máxima celeridad de todas las actuaciones que yo le he descrito. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, senador Martí Deulofeu. Tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Muchísimas gracias, presidente. Señor Martí Deulofeu, bueno, yo creo que he intentado ser bastante concisa y exhaustiva en la descripción de los muchos proyectos que se han ejecutado durante los últimos años, también cuál es la previsión que tenemos desde el Ministerio, desde el Departamento, para acometer en los próximos años, los más directamente, ¿no?, garantizados con los presupuestos del 2023, pero que desde luego marcan la tónica de estos últimos años en los que, como insistía, Cataluña ha podido obtener los presupuestos más ambiciosos de los últimos 13 años, que hemos incrementado un 127% los presupuestos aprobados por el Gobierno anterior y que, desde luego, nos están permitiendo garantizar una inversión histórica que es real y que, si nos ceñimos a los términos absolutos y no solo a los datos que figuran en un informe contable que no refleja la realidad de las actuaciones, vemos, e insisto una vez más, cómo Cataluña es la comunidad autónoma que más inversión recibe del Gobierno de España. Apuntaba usted otras cuestiones sobre los cuarteles militares que solicitan su cesión al Ayuntamiento. Bien, si esos cuarteles son titularidad de Defensa, no corresponde a este Ministerio, pero en cualquier caso trasladaré su pregunta, su cuestión al Ministerio competente. En materia de vivienda, como le decía, estamos avanzando. En materia también de esa remodelación de la Plaza España, como decía, está pendiente de esa finalización, de esa suscripción del convenio con el Ayuntamiento de Girona. Es verdad que hemos iniciado una parte de la urbanización de la Plaza España. En ese sentido, se ha retrasado, en cierta manera, se retrasó en su día ese proyecto porque tuvimos que atender a un modificado, a una petición de la construcción de un jardín vertical por parte del Ayuntamiento de Girona, pero en cuanto se solventó ese modificado, pudimos empezar esas obras, pero en cualquier caso hay que formalizar ese convenio con el Ayuntamiento y, en cuanto esté formalizado, estamos dispuestos y en capacidad para iniciar las obras. Pero bueno, a grosso modo yo resumo y, en conclusión, lo que quiero es interpelarles hacia la responsabilidad, a que hagan posible la aprobación de unos presupuestos que nos permiten, insistir, continuar esta senda de inversión histórica en Cataluña y que nos permite corregir, sí que es cierto, el déficit de inversiones de otros gobiernos anteriores que paralizaron, que no ejecutaron y que también guardaron muchísimos proyectos en el cajón. Muchísimas gracias.